Bedia, cura aquí de la parroquia de Cacupé, del barrio de Barracas, Villa 2124. ¿Cómo andas, Toto? Lucas te saluda. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien, bien, Toto. Teníamos ganas de hablar con vos desde hace ya varios días. Queríamos primero Sí. escuchar de parte tuya, porque sabemos que fuiste muy cercano a Jorge Bergoglio, al Papa Francisco. ¿Qué dirías del Papa? Y yo creo que el Papa Francisco fue una muy buena noticia para la Iglesia y para el mundo, por lo que él significó. Él hizo que la Iglesia volviera a las páginas del Evangelio, digamos. Una manera de sacarse de encima cosas que la historia le fue poniendo o que ella fue tomando la Iglesia y bueno, volver a lo sencillo, al mensaje de Jesús, donde los pobres son los preferidos y donde ir a buscar al otro es esencial. Toto, va a arrancar mañana un cónclave que va a elegir al nuevo Papa. ¿Qué expectativa tenés? ¿Qué significa lo que va a ocurrir a partir de mañana en el Vaticano? Y sin ser yo tan analista de esas cuestiones en esas esferas, lo mío es más el barrio y el territorio, pero sí, justamente en ese sentido la expectativa es que los caminos que abrió Francisco los pueda continuar el próximo Papa y me imagino que para la elección se va a tener en cuenta todo eso. Ujú. Bueno, hay quienes analizan que sectores conservadores quieren dar vuelta atrás el camino de Francisco. Y sí, la iglesia es la continuidad del mensaje de Jesús en la historia, y en la historia está lo conservador y, y lo progresista, está el conservar las cosas o estar a la altura de los nuevos desafíos. Esa tensión estuvo y estará siempre en la iglesia, pero me parece que tendríamos que pensar que tenemos ventaja a favor en el sentido que el envión de Francisco eh, de una mano hacia los que pensamos que la iglesia tiene que dialogar con el mundo y responder desde el Evangelio a lo que pasa en la sociedad, sobre todo tener en cuenta lo más descartado, que era lo más prioritario para Francisco. Ujú. Bueno, sabemos que deben haber muchas roscas, ¿no? Muchas Seguro, sí, seguro. discusiones internas que a uno se le escapan. Ahora, si vos tendrías que, como cura, pensar en quién de los candidatos o de los posibles te representa más, ¿hay algún nombre? Mira, realmente tengo muy poca información, no es que quiero esquivar la pregunta porque pero no, sé que se habla de un italiano que tenía un pensamiento muy parecido al de Francisco, del filipino que también era muy cercano al pensamiento de Francisco, pero realmente no tengo información como para poder decir eso. ¿Viste? Uno está muy, sobre todo este tiempo, entre el cambio de papa y todas las movidas que hicimos, más las situaciones que se viven, no estoy tan prendido a las noticias, Ujú. no por desinterés, sino por las ocupaciones. Sí, sí, lo que nos contaba Gustavo Vera, nos contaba que en una charla con Bergoglio, antes de la elección del Papa, digamos, fue en febrero del 2013, antes de ir al cónclave, y le preguntó a Bergoglio, esto nos lo contó al aire Gustavo Vera, Sí, le dijo, Jorge, si no fueras vos, ¿quién te gustaría que sea? Y que Bergoglio dijo Tagle. Así que, bueno, sí, lo escuché eso sí lo escuché. ¿estuviste en esa charla? No, escuché ese Esa anécdota. comentario, Gustavo. Sí, esa anécdota. Toto, y el otro día te encontramos en la marcha de la CGT, estuviste en la bendición con el padre Colombres. ¿Cómo estás viendo la situación en el barrio? ¿Cómo estás viendo la situación social en la Argentina? Porque estamos en un momento muy difícil y sabemos que la iglesia cumple muchas veces esa institución que queda, ¿no? Casi como la escuela, casi como el centro de salud, pero a veces queda sola, ¿no? En el resguardo de los más humildes. Y sí, justamente hoy se siente ese corrimiento del Estado, ¿no? Sí, históricamente el gran problema en las villas era la ausencia del Estado. En las últimas décadas, de manera distinta, tal vez nación, de otra manera ciudad, pero se había notado
una presencia del Estado eh, perfectible, no, no siempre adecuada, pero era la que estaba, y hoy por hoy se nota un pronunciado corrimiento del Estado, y eso deja a la gente más desguarnecida, con muchas necesidades y sin tener un Estado que la acompañe, y además cuando se corre el Estado, el narcotráfico avanza en estos lugares, ¿no? Entonces, estamos realmente preocupados y bueno, tenemos que seguir poniendo el cuerpo y buscar la manera de acompañar a la gente. Cuando decís que el narcotráfico avanza, estás hablando de que se convierten en financistas de gente... Y pasan, claro, pasan esas cosas, cuestiones también de narcomenudeo, ¿viste? Ante las necesidades, la gente se agarra de bueno, tú puedes prestar plata a alguien que está ligado al narcotráfico o a la venta de drogas, hay distintas escalas, ¿no? De ese tema, pero sí, yo creo que sí, hay prestamistas y hay cosas de ese tipo que si el Estado está presente, eh, no se da tanto. Claro. De hecho, en las villas también se van apropiando cada vez más de más viviendas y son quienes alquilan, Exacto, ¿no? exacto, exacto. Toto, vos en los 90, ¿dónde estabas? Yo en los 90, a fines de los 90 llegué acá a la Villa 21 y antes estuve en parroquias de otros barrios, más clase media, Villa Urquiza, Ujú. Congreso, Montserrat. Pero entonces conociste la Villa 21-24 de fin de los 90. Claro, yo viví el 2001, ya estaba casi un par de años. ¿Y se Sí. pueden comparar las crisis? Es difícil, complejo ese tipo de análisis, pero una comparación que yo haría es que en el 2001 no existía el colchón social que en este último tiempo hubo y que cada vez hay menos porque se fueron bajando los planes sociales, se fueron deshilachando las organizaciones sociales, pero aún así eso que existía en este último tiempo hizo para mí que la que no explotara tanto la situación social. Eh, en cambio, en 2001, bueno, como no había nada, veníamos de una fraude real, eh, me parece que fue más fuerte en ese aspecto. Pero ahora podríamos decir que es más fuerte en el sentido de que ahora viendo algunos planes sociales que quedan, todo lo que se generó en 20 años, eh, aún así pegó fuerte. Ujú. Y te pregunto si estás viendo también una crisis en las escuelas, que hay, el otro día hablaba con algunos compañeros de muchos, bueno, familias o pibes que desercionan de la escuela primaria. Es decir, hay, de hecho estamos viendo también Sí, mucha menos concurrencia a escuelas medias. ¿Estás viendo ese proceso como algo preocupante de menos, bueno, sobre todo después de la pandemia? y sí, yo creo que va ligada una cosa a la otra. eh, Se ve un deterioro del tejido social. Entonces, hijos que ven que el padre hace tiempo que no tienen trabajo estable y cosas de ese tipo hace que los pibes queden más a la deriva, ¿no? Entonces los padres con poca fuerza para acompañar a sus hijos son hijos muchos de padres en consumo también y cosas de ese tipo que van generando una nueva generación en el cual cosas que antes eran indiscutibles, como por ejemplo ir a la escuela primaria, hoy ya, ya pasa menos, ¿no? Entonces, es verdad que hay una resonancia en las escuelas de la crisis que se está viviendo. Bueno, tu participación el otro día en la CGT y también en diferentes movilizaciones, me acuerdo cuando te vimos también en la Marcha de los Jubilados, es buscar en la política, en el encuentro, en la comunidad, la salida, ¿no? De este laberinto en el que estamos. Y por supuesto, yo creo que
la política tiene que tomar nota de todo esto, y justamente así algunos predican, usando un término nuestro, en contra de la política. Me parece que nosotros tendríamos que tener en cuenta lo importante que es unirse en los grandes temas, aún con aquellos que tienen tal vez diferencias con nosotros de los modos de cómo. Pero sí, no sé, un problema también es que la política ha perdido el valor de la unidad, una unidad no vacía, sino en pos del bien común y la justicia social. La política ha perdido el valor de la unidad, me quedo con esa frase. ¿Sabes qué pensaba con el papado de Francisco? Fueron 12 años donde dio muchas señales a nivel mundial, llevó de hecho a nivel global el pensamiento nacional argentino, que algunos pueden llamar peronista, humanista, nacionalista, malvinero, bueno, un montón de aspectos del pensamiento de Francisco, pero que también fueron 12 años donde la política argentina fue retrocediendo. Exactamente, sí, sí, sí. De hecho, muchos que hicieron al Papa Francisco cuando lo eligieron, dejaron de quererlo cuando vieron el rumbo que le daba el Papa. Muchos argentinos lo que hicieron cuando fue elegido el Papa argentino, después dejaron de quererlo por ver su ley y su rumbo. Y justamente, de hecho, esa iglesia pobre para los pobres que expresó Francisco, él viene de esa iglesia, ¿no? De Mujica, de las villas, de las comunidades eclesiales de base, de Brasil, por ejemplo. Bergoglio creció en esa iglesia, y esa la supo encarnar y hacer trascender. Finalmente, Toto, acá me mandan una pregunta para vos. ¿Qué opinás de Vicente Bocalic Ilic, que es el santiagueño, que podría, bueno, es uno de los papables? Sí, sí, es un gran sacerdote, un gran obispo, por acá. Estuvimos muy cerca de él cuando tuvo la Vicaría Centro, y fue el que me tomó posesión cuando yo empecé el párroco acá en Calcuté, y un hombre que muy religioso, y al mismo tiempo con un gran gusto de estar con la gente, y por supuesto de vivir los valores sencillos del Evangelio y de la organización de la comunidad. Bien. Es un gran cura, bueno, no sé si a la reparo, pero bueno, es un tipo bárbaro. Uno pensaría que dos papas argentinos sería un montón, ¿no? Pero Ya bueno. nos odiaría más todavía, pero bueno, eso... se da cuestión de que la paciencia esto se dio un código más día, y veremos. Toto, querido, gracias por esta charla, ¿eh? Gracias a ustedes, que Dios los bendiga mucho, y bueno, sigamos adelante. Pase lo que pase, tenemos que estar para adelante. Abrazo gigante. Toto de Bedia, cura aquí de la Villa 2124.